Siempre es un gusto charlar con amigos y sobre todo si esos amigos están en la historia de este país. Es el caso de don Antonio Tenorio Adame, tehuacanero por Tehuacán, Puebla, un estudiante rebelde, inquieto. Tuvo que pisar, como muchos otros jóvenes, los separos policíacos de entonces. Ahí coincidió con otros amigos. Antonio estudió economía en la UNAM y fue alumno de grandes maestros. Uno de ellos, don Jesús Silva Herzog, el Grande. Antonio se dedicó un tiempo a la docencia. Estuvo en Culiacán, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después regresó a la Ciudad de México y siguió dando clases, actualmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Antonio se dedicó a la política, sobre todo a su papel de legislador. 3 veces ha sido legislador, 50 legislatura, 53 y 56. En aquel tiempo, Antonio creó la Revista de Estudios Parlamentarios del Congreso. Durante muchos años, su columna Observador Parlamentario se leyó en la Organización Editorial Mexicana, la Cadena de Soles. Antonio un tiempo fue servidor público. Destaca su participación como director del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México. Fundó también la Academia Mexicana de Historia y Crónica Parlamentaria, acompañado por otros distinguidos constitucionalistas, como José Barragán, de Jalisco. Antonio ha sido impulsor de varias organizaciones sociales, el Comité Mexicano por la Paz. Fue fundador también de la Asociación de Periodistas Democráticos, junto con don Renato Leduc. Con David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata, formó el primer Comité de Defensa de Presos Políticos en 1960. En 1961, muy joven, participó en el Movimiento de Liberación Nacional junto con el general Lázaro Cárdenas del Río, quien lo unió una gran amistad, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entre su labor editorial destaca Juventud y Violencia, publicado en el Fondo de Cultura, Retos y Desafíos de la Soberanía, y sobre todo es un investigador de la obra del filósofo y poeta tlaxcalteca José Miguel Guridi y Alcocer. Antonio también es integrante del ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La preside en Tehuacán. Un gusto siempre charlar con Toño. Antonio Tenorio Adame, originario de Tehuacán, Puebla, 85 años, nacido en 1936. En la actualidad soy docente de la Universidad Autónoma de Puebla en el campus Tehuacán y realizamos actividades de tipo cultural en distintos órdenes. Somos promotores de la historia. Por darnos esta charla, muchas gracias. Fundamos la Academia de Historia Parlamentaria, dirigí el Centro de Estudios Históricos del Agrarismo, nos vinculamos a la historia como razón de ser de pasado humanista. Esa es una fuente vocacional. ¿Estudiaste, Toño? ¿Qué estudiaste? Estudié economía en la UNAM. Mis maestros fueron Jesús Silva Herzog, Adolfo Sánchez Vázquez en filosofía, Wenceslao Rosas, Ricardo Guerra, gentes con las que me vinculé, Ifigenia Martínez, mi maestra de finanzas. ¿El tabasqueño? José González Pedrero, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos los conocí en el Movimiento de Liberación Nacional. ¿Estudiaste economía entonces? Economía, sí. y fui presidente de la FEU en la UNAM. ¿La FEU qué fue? Federación de Estudiantes Universitarios. Propiamente yo dirigí el organismo que estaba vinculado con las luchas populares.
Entonces estuve con Renato Leduc, convocamos al primer Congreso de Libertad de Presos Políticos y formamos el Comité de Defensa de Presos Políticos con Renato Leduc, con David Alfaro Siqueiros. Excelente. Con Eberto mi relación fue en el Movimiento de Liberación Nacional. Posterior al año, a los 2 años siguientes, yo tuve un contacto muy estrecho con él, porque el Movimiento de Liberación Nacional se fracturó. Salió el grupo de Alonso Aguilar y Fernando Carmona por un conflicto que yo fui testigo presencial entre Eberto y... Los que hicieron la revista Estrategia, ¿te acuerdas? No, ese Muchos es años posterior. Posterior. Las revistas que anteceden en el Movimiento de Liberación Nacional son El Espectador, que hacía López Cámara, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Solea y Carlos Fuentes. Ellos hacían El Espectador. Y posteriormente se hizo Política. De Marcué. De Marcué, absorbiendo El Espectador. Y cuando se da la fractura en el Movimiento de Liberación Nacional, que es un proceso en el que se va debilitando un frente que había formado el general Cárdenas, diríamos relativamente exitoso porque confrontaba el anticomunismo de la Guerra Fría y confrontaba el Frente de Afirmación Revolucionaria Anticomunista de Miguel Alemán. Entonces, este bloque histórico, político, asentado en la Revolución Mexicana y en el enfoque, diríamos, de la izquierda internacional, del Comité de la Paz, sufre una fractura interna en la discusión entre la necesidad de radicalizar el movimiento y llevarlo a lo que se decía a las masas dentro de los núcleos de avanzada ideológica. Ahí yo me vinculo estrechamente a Eberto porque quedamos muy fracturados. Llega Genaro Vázquez al movimiento en su última etapa y es en ese sentido en el que yo participo como representante de México en la organización de la Conferencia Tricontinental, que fue la reunión de los 3 continentes, Asia, África, América Latina. ¿Eso dónde fue? En La Habana, en La Habana. En 1964-65. Fue la conferencia en enero, en el momento en que el Che sale de La Habana, ¿no? Y se reúnen todos los dirigentes políticos, guerrilleros y de otra naturaleza, diríamos en la cúspide. ¿Conociste al comandante en jefe de la revolución, Fidel? Sí, en 2 o 3 ocasiones y hubo un encuentro especial, uno en la cena de fin de año, donde en el comentario que se hacía se habló de la Constitución cubana y Fidel afirmó que los mexicanos teníamos una tradición de apego a la Constitución que no tenían ellos. Después, en la confrontación de la Tricontinental, en que el conflicto de los misiles había calado y Cuba se había tomado distancia de la Unión Soviética, los partidos comunistas quedaron aislados en el encuentro de la Revolución Mundial. Esa es una reunión en que estuvo Allende, estuvo los de Amílcar Cabral, los dirigentes revolucionarios, Turcios Lima, que dirigía la revolución. ¿Sí? ¿Y de México, aparte de ti, quién estuvo? Bueno, era una delegación un tanto híbrida, porque el movimiento se había fracturado. Por ejemplo, quisieron participar en la conferencia Arnoldo Martínez Verdugo, Manuel Stephens por el PPS, y no pudieron porque la composición que tuvo esa conferencia no les dio espacio para... Bueno, nosotros llegamos a la plaza después de que nuestras manifestaciones sean de unos cuantos cientos. Cuando la invasión logramos una manifestación de 3.000, 5.000 gentes. Llegamos al Zócalo y veo al general que está con Natalio Vázquez Pallares, con Horacio Tenorio y con otros. ¿Pariente tuyo, Horacio? No, él era citácoro, pero me decía sobrino. Sí. Y era muy simpático. ¿Vázquez Pallares qué era entonces? Ya había sido senador. Ya no era senador. ¿Fuiste y lo saludaste? Sí, lo invité a pasar, pero no teníamos sonido ni teníamos tribuna y dónde iba a hablar y eso. Y había un carro abandonado ahí. ¿Se encaramar?
Y entonces Óscar González le dijo, súbase, general. No, mejor me subo a un burro. Y al momento que el general sube al toldo del coche, la gente se sienta, en el silencio sepulcral pronuncia su discurso sobre América Latina, pero un silencio en que se escuchaba su voz. Sí. Él no tenía una voz poderosa, sí. Y sin embargo la gente... Sí. ¿Fue el único orador? No, pues, no había forma de que hubiera otro. Es un centro estratégico, sí, que en la independencia jugó un papel muy, muy importante. Incluso anteriormente, Tehuacán fue célebre porque hubo una escuela de latín y literatura. Ahí estudió Miguel de Santa María, que fue secretario de Bolívar y que fue diputado en 1824 y uno de los que derrocó a Iturbide. Tehuacán fue la cuna de donde nació el primer diputado de América, de México, José Joaquín del Moral, que fue a Cortes de Bayona en 1808 y fue el primero en reclamar como americano la igualdad con los peninsulares. Y también ahí nació Pastor Rué, que fue ingeniero topógrafo, graduado en la Universidad Nacional y gobernador 2 veces de Durango. Ahí repartió la tierra antes de que hubiera reforma agraria y fue el constituyente que formuló el artículo 27 constitucional, secretario de Hacienda, de Fomento con Venustiano Carranza, y un hombre que antecede a Socorrito Romero. Platícanos. En el sentido de que en él se logró plasmar el principio humanista de la beneficencia. ¿Por qué? Y porque él donó su casa de Coyoacán para escuela de ciegos. Entonces esto da idea de la generosidad de un hombre singular. Donó también su biblioteca a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, una biblioteca también muy importante. Yo recuerdo todavía en los años 50, fines de los 50, posiblemente el censo de los 50 o a lo mejor el del 60, decían que alrededor de 8 millones de mexicanos no comían huevo, no comían carne, solamente su dieta era frijoles, maíz, ¿verdad? ¿Qué significaba esto? Bueno, que había este potencial de necesidad de cubrir la demanda que requería el mercado regional. Una proteína barata, el huevo. La más barata. La más barata, que juega a favor y en contra del desarrollo de México, porque jugó a favor en ese instante, que es el régimen de Ruiz Cortines, que promueve y tiene un sentido, una orientación distinta al alemanismo. Jugó en contra en el Tratado de Libre Comercio, porque ahí los intereses avícolas abrieron el mercado del maíz para favorecerse. ¿Quién negoció el Tratado de Libre Comercio? El dueño de Bachoco. Entonces protegió los intereses de importación del maíz industrial y dañó el consumo humano, porque los norteamericanos no querían que se modificara, pero se modificó por la parte mexicana. Pero antes de eso, Socorrito Romero Sánchez fue, hasta donde sé, como persona física, la mayor productora de huevos por lo menos de una gran parte por eso, del país. Porque tiene el mercado del sureste. El mercado del sureste está totalmente desprovisto. Ya después Yucatán y Tabasco comienzan a impulsar la industria avícola, pero esta industria comenzó de manera muy modesta con Ruiz Cortines, porque fue un cambio de óptica que se tuvo mientras Miguel Alemán pensaba en la industria a semejanza del reflejo de Estados Unidos, una industria de bienes de capital, de industria demanda para el consumo de bienes duraderos. La visión de Ruiz Cortines fue impulsar la alimentación. Por eso la marcha al mar. La marcha al mar está en razón de que se consumía pescado. Correcto. La industria avícola comenzó a recibir los estímulos y eso fue lo que aprovechó Socorrito. Para nuestro auditorio nada más, tú trabajaste en temas de la alimentación, fuiste legislador o has sido legislador varias veces y has trabajado pues temas del campo. ¿Fuiste legislador cuándo? En la 50 legislatura, que fue la
legislatura que abrió el paso al... Bueno, un tanto fue respuesta al conflicto del 68. Platícanos. Nos brincamos del asunto esto de la ida a Cuba, pasaron tiempos, te tocó el conflicto en la universidad, el conflicto de la... Diríamos que nosotros somos la generación de ruptura que comienza a reestructurar la representación estudiantil en la universidad hacia la izquierda. Anteriormente el PRI dominaba todas las escuelas. Sí. Y con nosotros comenzamos en economía y después ciencias políticas, ciencias, a hacer los bloques hacia una visión diferente al control oficial. ¿Estuviste en el movimiento 68? Estuve en el movimiento 68, yo estuve cerca de Berto, en el momento en que lo van a prender yo estaba a su lado, y él no puede entrar a la casa, entonces huye. Yo aparto a uno de los agentes, eran 3 agentes, íbamos con otros amigos acompañados, entonces Berto huye. Pero yo después de eso pues me fui a la Sierra de Oaxaca y ahí tuvimos la fortuna de organizar a los ejidatarios, a los comuneros de Macuiltianguis, de Ixtlán, de la Sierra de Ixtlán, para luchar a favor de la defensa de sus bosques y de mejorar sus condiciones ante la empresa productora de papel de Tuxtepec, y mejoraron sustancialmente su nivel de vida, ¿no? Un trabajo muy... claro, en lugar de ir a la cárcel, en lugar de ser... Pues yo ya he ido muchas veces a la cárcel, porque ¿por qué? Me tocó, pues yo era el único que me enfrentaba ahí en esa... Era yo cliente frecuente de Mendiolera y de... Siempre me... ¿Lecumberri estuviste en dónde? No, eran los separos. Separos, Tlaxcuaque, e incluso de algunas agresiones físicas que tuve, ¿verdad? Pero pues yo fui la mano de eso. Ya después llegaron los refuerzos y yo estoy en la dirección de servicios sociales y soy quien se queda en la universidad cuando la toman las gentes de Castro Bustos y Falcón. Esa fue un golpe a la universidad obliga al rector a renunciar. Yo me voy a trabajar a reforma agraria y mi trabajo se rescata y al conocer a Echeverría pues ¿Era Augusto Gómez Villanueva? Era Augusto. ¿Que vive aún? Sí, yo con Luis Echeverría primero lo conocí porque fuimos a pedirle a doña Estela que intervenía para la libertad de su hermano que estaba en la cárcel, un movimiento ferrocarrilero. Y Echeverría nos vio, estaba enfermo en esa... y después, en las veces que estuve en el Movimiento de Liberación Nacional, pues él era el que estaba informado de mis pasos y de quien a veces decidía la detención y se me alojara en alguna celda por ahí para que no hiciéramos el escándalo cuando vino Prado, cuando los acontecimientos de la guerra de Vietnam, todo eso, ¿verdad? Entonces a mí me tocó todo eso. Cuando yo llego como candidato de la campesina, candidato de las organizaciones populares, y a pesar de mis antecedentes, habiendo estado en el PRI, habiendo estado en el Movimiento de Liberación Nacional, siendo una gente de contestataria y opuesta al PRI. ¿Estuviste en el Partido Comunista? No, nunca me hicieron invitaciones. Sus formas de participar, prefería yo tener amigos que... Sí, porque muchos amigos comunistas te tratan a ti muy bien. Sí. Viejos comunistas como Chicali, Chicali. Bueno, pues yo al Chicali casi lo inscribí. Entonces, yo les daba servicios, los atendía. Y hay esa relación de amigos. Y tenía yo ganada la confianza de ellos. Tú fuiste candidato a gobernador. Tú eres una familia numerosa. ¿Cuántos hermanos son? Fuimos 19, pero de 2 matrimonios de mi padre, ¿no? Éramos 6 y 7, 13, ahora ya somos 11. Presidente, yo me reservé el privilegio de no ser mal recordado entre mis paisanos. Pese de eso no me libro de las mentadas. Pero sí mi deseo era servir a Tehuacán más que servirse de él. Y realmente en la presidencia municipal no ha habido un presidente municipal
que sea reconocido como gente honorable, ¿verdad? Y como gobernador, pues fui no pésimo político, pero no fui el político adecuado. Y la tortilla en Tehuacán tiene una historia muy especial, porque Tehuacán fue por lo menos el lugar donde hay la constancia del cultivo del maíz muy antiguo. Y es una historia lacustre del manejo de agua. Existe la presa más antigua de América en Tehuacán. ¿Cómo se llama la presa? Del Purrón, 10,000 años. Ya había agricultura de riego. Y las tortillas de Tehuacán las hace una comunidad indígena que habla náhuatl y que es perseguida por los policías. Esto da idea de cómo los núcleos menores y marginados son ofendidos y controlados, limitados. Y todavía no se construye por parte del ayuntamiento una memoria histórica, biográfica, que nos date la dimensión, el tamaño del Socorrito. Por eso es buena esta constancia. Es una historia oral, visual, ¿verdad? En términos generales, Socorrito está en la memoria de la clase media y clase media alta. Pero nos falta instituir lo que podría ser una cátedra en la universidad, lo que podría ser una forma de recuperar su memoria para transmitirse a las nuevas generaciones, de cómo se puede una comunidad prosperar a través de un impulso personal y una generación de una actividad empresarial, ¿no? Porque la historia de México y de Estados Unidos se distingue por sus orígenes. Estados Unidos desde su principio se organizó como una sociedad que tenía como fundamento, como eje, la creación empresarial, una organización empresarial. Hasta la aportación del transporte, la ubicación de la gente, la dotación de tierras, todo fue empresa. Nosotros no tenemos esa historia. Estamos reconstruyendo la historia de la modernidad. Los Estados Unidos tuvieron éxito por dos razones: la creación de un país en base a la empresa y de un país que sabía leer porque leía la Biblia. Y lo que es necesario nosotros convencer a las iglesias, y en esto sería muy importante la Iglesia Católica, tratar de que la gente que no sabe leer se acerque a la Biblia. Porque eso fue precisamente el impulso original que le dio a los Estados Unidos la ventaja cultural en la civilización actual. Cuando la independencia de Estados Unidos en 1776, todos sabían leer. Cuando la independencia de México en 1810, había 35 Biblias en México. Y solamente podías leer la Biblia si tenías permiso de la iglesia. Claro, el padre de la patria tenía la Biblia de Vences en su lecho. Y nosotros tenemos otro origen, tenemos otra circunstancia. Y mi propuesta sería esa. Oye, pues muchísimas gracias.